Vamos a estar hablando del tema del peligro de quejarte. Así que yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado situaciones, adversidades, cosas en nuestras vidas donde nos cuestionamos o le preguntamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? No salgo de una para estar en otra. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones donde cuestionamos a Dios por lo que estamos pasando. Yo creo que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, se nos olvidan las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y la historia que refleja más a esto es la historia de los israelitas. Cuando ellos salieron del desierto, nos damos cuenta que desde el punto que ellos salieron del desierto, ellos empezaron con sus quejas, empezaron a quejarse a que ellos estaban mejor en Egipto que en el desierto. Cada vez que les pasaba una situación, ellos le reclamaban a Moisés a decirle: estábamos mejor en Egipto que en el desierto. Nos has traído aquí al desierto para morir. Entonces yo creo que muchos de ellos se quejaron en todo el trayecto, ¿verdad? De que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. En todo ese trayecto el pueblo se quejó y era queja tras queja tras queja. Amén. ¿Y qué significa la palabra queja? Queja se interpreta a menudo como una expresión de descontento, falta de fe y deshonra a Dios. Las quejas básicamente son consideradas reclamos sin fe, que básicamente acusan implícitamente a Dios de ser incapaz de. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, no nos estamos quejando contra algo, sino al final del día nos estamos quejando contra Dios. Estamos haciendo una queja, básicamente reclamando a Dios por algo que no está, por decirlo así, acuerdo a lo que nosotros imaginábamos, acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Entonces, muchas veces la queja es asociada a un corazón descontento, a un corazón que básicamente deshonra y olvida muchas veces las bondades de Dios. Cuando nosotros nos quejamos, nos olvidamos de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de las bondades que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Si vamos a Éxodo 14, voy a leer del versículo 11 al 12. Y dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso así contra nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces, ellos están diciendo: estábamos mejor sirviendo al faraón que estar aquí en el desierto. Le están reclamando a Moisés: ¿por qué? ¿Cuál es la razón que tú nos has sacado de Egipto a traernos acá? ¿Acaso no habían tumbas suficientes en Egipto para que tú nos hayas traído a morir aquí en el desierto? ¿Acaso quién te lo pidió? Básicamente es lo que el pueblo le está dando a entender a Moisés. ¿Quién te pidió que nos sacaras de Egipto? Si en Egipto nosotros estábamos bien. En Egipto nosotros estábamos perfectamente bien. Entonces ahí vemos que ellos básicamente están pasando un proceso que ellos ya están saliendo y se enfrentaron al Mar Rojo. Cuando ellos están enfrente del mar y miran al faraón y miran al ejército del faraón hacia atrás, ellos empiezan a quejarse. Ellos empiezan a decir: es que Moisés, nadie te pidió que me sacaras de Egipto. Entonces están viendo la situación, que el mar no se abre, que está el mar aquí de este lado y que voltean hacia atrás y que viene el ejército egipcio detrás de ellos. Entonces ellos están diciendo: ¿quién te está pidiendo, Moisés? ¿Quién te pidió que me sacaras? ¿Por qué? Porque están en la situación, ellos están en medio del Mar Rojo y están en medio de que el faraón venía contra ellos.
En ese momento, a pesar de que ellos habían visto cómo Dios había obrado en sus vidas, cómo el Señor había mandado las 10 plagas contra el pueblo de Egipto, aún así ellos estaban dudando de lo que Dios podía hacer. Aún así ellos seguían dudando de lo que Dios podía hacer. Entonces, cuando ellos están entre medio de esa situación, le empiezan a reclamar a Moisés, olvidándose de la bondad de Dios, olvidándose que Dios había básicamente salvado sus casas, que cada vez que Dios mandaba una plaga, lo mandaba para el pueblo de Egipto, no la mandaba para el pueblo de Israel. Cada vez que el Señor mandaba una plaga, básicamente los salvaba a ellos. Pero esa bondad se les olvidó a ellos. A ellos ver la situación, se les olvidó la bondad de Dios. Ahora en Éxodos 3, vamos a ir a Éxodos 3 del 7 al 9. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. El 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En esa situación ellos le están diciendo a Moisés por qué lo sacó. Pero a la misma vez el Señor en este capítulo les está diciendo por qué Él los sacó. No es porque a Moisés se le ocurrió sacarlos de Egipto, sino que dice la palabra que el Señor escuchó el clamor de cada uno de ellos. Basado al clamor que el pueblo le hizo, es la razón por qué el Señor mandó a Moisés a sacarlos. Pero cuando ellos están en medio de esta situación, ellos no se acuerdan de ese clamor que levantaron hacia Dios. Entonces, ellos van por el camino y van solamente 3 días de camino y se topan con un lugar donde hay agua, pero el agua era amarga. Si me acompañan a Éxodos 15, 23 al 24, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice el 23, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Entonces ya vieron cómo el Señor abrió el Mar Rojo, cómo ellos pudieron caminar en seco. 3 días en camino y pasa una situación donde ellos nuevamente se vuelven a quejar. Se vuelven a quejar, a decir, ¿y ahora qué vamos a beber? ¿Qué es lo que vamos a beber? Porque estas aguas están amargas. Entonces el 24 dice, entonces la gente se quejó y se puso contra Moisés. Nuevamente empieza la queja con el pueblo de Israel, a decirse a Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Entonces vamos y siguen caminando por el desierto y llegan al desierto de Elim. Si me acompañan a Éxodos 16, del 1 al 4. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron al día 15 del mes segundo, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Entonces van aquí, llegan a la tierra, al desierto de Elim, un mes después de que ellos salieron de Egipto, y nuevamente se vuelven a quejar contra Aarón y contra Moisés. El 3 dice,
si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos juntos a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces aquí ellos están recordando toda la carne que ellos tenían en Egipto. Dice que ellos se sentaban a comer hasta ya decir no más en Egipto y le empiezan a reclamar a Moisés y Aarón, diciéndole: tú nos has traído para morirnos de hambre, mejor estábamos en Egipto. El 4, entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El 7. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros, que hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros. Luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así que las quejas de ustedes son contra el Señor y no contra nosotros. Moisés les está hablando claro y les está diciendo: saben, pueblo, cada vez que ustedes se quejan contra mí y contra mi hermano, no lo están haciendo contra nosotros, lo están haciendo contra Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente el Señor es el que los sacó de Egipto, ¿verdad? Entonces, van todos esos años caminando, bueno, en este caso meses caminando, van todos esos meses caminando por el desierto de Egipto y ocurre otra situación. Si vamos a Éxodos 17 del 1 al 7 de la Nueva Traducción Viviente, dice el 17: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Redefim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Empezó a quejarse nuevamente el pueblo contra Moisés. ¿Por qué? Porque no había agua. Entonces sigue diciendo: danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? ¿A nuestros hijos y a nuestros animales? Primero le dijeron: nos quieres matar, nos sacaste de Egipto para matarnos. Cuando vieron la situación que no había comida, nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre. Ahora que no hay agua, les dice: nos sacaste de Egipto para matarnos de sed. Y una cosa que me llama la atención, que ellos ya habían pasado un proceso sobre el agua. Ellos ya habían visto que el Señor iba a proveer agua donde no había. Si nos recordamos, en el lugar que ellos pararon, donde estaban las aguas amargas, el Señor dio agua potable. Entonces, nuevamente está pasando una situación con el agua, que no hay agua para beber. Entonces el pueblo se le olvidó nuevamente la bondad de Dios y empieza nuevamente a quejarse a que ¿por qué nos has sacado de Egipto? El 4, entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros.
entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces nuevamente pusieron a prueba al Señor sobre el agua, que no había agua. Siguieron caminando y llegaron al monte Sinaí 40 días después. 40 días después miramos que ellos están en el monte Sinaí, y yo creo que muchos hemos conocido y hemos escuchado de esta historia del becerro de oro. Que viene Moisés y se va al punto más alto de la montaña a hablar con Dios, a recibir instrucciones de Dios, y viene el pueblo y hacen un becerro de oro. Vamos a Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Empezaron a quejarse y a decir: ¿sabes qué? Moisés nada más se le ocurrió sacarnos de Egipto, pero ahora ya nos abandonó en el desierto. Así que ahora nosotros necesitamos dioses para que nos guíen hacia la tierra prometida. Entonces le están diciendo: haznos un becerro de oro, haznos un Dios para que ese Dios nos pueda guiar, porque Moisés nos trajo de Egipto a morir al desierto. Siguieron caminando. Ahora vamos a Números 11. Números 11, yo creo que ya sabemos lo que terminó pasando con el becerro de oro. Números 11, del 1 al 3. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos, y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Tabera, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado con ellos. Vamos a seguir adelante. Versículo 4. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: una cosa que nosotros tenemos que recordar es que no nada más era el pueblo de Israel que había salido de Egipto, sino que también otros pueblos se habían unido a ellos para salir de Egipto. Y la palabra lo dice muy claro, que ese otro pueblo, esa otra gente que había salido con ellos, dice que lo único que se preocupaba era por comer. Entonces ellos empezaron, y el pueblo de Israel, dice la palabra, que se dejaron llevar por lo que el otro pueblo estaba diciendo. Y entonces empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. En este punto el pueblo ya está cansado de estar comiendo maná. Maná que era enviado desde el mismo cielo, desde el mismo Dios, para que la gente pudiera comer y ser saciado. Pero en este punto el pueblo se está quejando nuevamente y está diciendo: ya estamos cansados de estar comiendo maná. Y empiezan a recordar lo que tenían en Egipto. Empiezan a decir: ¿se recuerdan cómo teníamos esos pepinos? ¿Cómo teníamos esos melones? ¿Cómo comíamos esos puerros, esas cebollas, esos ajos?
y en cambio ahora puro maná. Entonces en sí están despreciando lo que Dios les está dando. Están despreciando lo que Dios había enviado en medio del desierto. Están despreciando las obras del Señor. Están despreciando lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Que ellos se quejaban que no tenía agua, venía Dios y les daba agua. Ellos se quejaban que tenían hambre, vino Dios y mandó maná del cielo. Ahora en este punto ellos ya se están quejando de las obras de que Dios está haciendo. Entonces el 38, al salir se llevaron, aquí es donde podemos ver que al salir no nada más se salieron el grupo de Israel, los israelitas, el pueblo de Israel, sino que salió otro grupo con ellos. En el 38 dice, al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas, y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Entonces dicen, ¿se recuerdan que comíamos eso gratis? Y en sí, si nos ponemos a analizar y a pensar, ¿verdaderamente era gratis? Si ellos eran esclavos, ellos trabajaban para comer. En sí no era gratis. Lo que Dios les estaba mandando, el maná del cielo, eso era gratis. Pero lo que ellos comían y lo que ellos estaban anhelando de Egipto, eso no era gratis. Eso era lo que básicamente el faraón les dejaba comer por el trabajo que ellos hacían, porque eran esclavos. Aquí, siendo libres, teniendo el maná, ellos lo despreciaban y se recordaban de lo que estaban comiendo en Egipto gratis cuando eran esclavos. Entonces, vamos al versículo 10. Moisés oyó que los israelitas y sus familias lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó. Moisés se disgustó no porque no querían comer el maná. Moisés no se molestó con el pueblo de Israel porque no querían comer el maná, sino que se molestó con el pueblo porque, les digo, ellos en sí estaban pensando que estaban mejor en Egipto que estar en el desierto, no siendo esclavos. Siendo libres en el desierto y que Dios les proveía todo, a eso fue lo que a Moisés le disgustó. La actitud que ellos tomaron siendo libres, estando en el desierto, pero Dios les proveía en todo momento. Entonces, les digo, no se daban cuenta ellos que ellos estaban básicamente parados en una temporada de bendición, porque no podían salir de sus mentes cautivas que estaban esclavizadas aún en Egipto. Ellos, siendo libres, todavía anhelaban y deseaban ser esclavos. Ellos, teniendo comida gratis que Dios les estaba proveyendo, aún así ellos estaban pensando en lo que el faraón les proveía porque eran esclavos. Vamos más adelante al 18. Luego Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas, y que andan diciendo, queremos comer carne. Estábamos mejor en Egipto. Entonces Dios le viene a decir a Moisés, déjalos, ya los escuché. Ya escuché sus quejas, ya escuché que me están diciendo, estábamos mejor en Egipto que estamos mejor aquí. Estábamos mejor comiendo la carne, las ollas llenas de carne allá en Egipto que lo que tenemos acá. Entonces sigue diciendo la palabra, yo les voy a dar carne, y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes, hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y les salgan por las narices. Y el Señor, yo creo que también ya estaba hasta el tope. Ya el Señor es como que tanta queja, saben que no les voy a dar carne ni un día, ni 2, ni 3, todo el mes hasta que les salga por las narices. Entonces viene y empezaron a comer carne. Siguen caminando en el desierto. En este punto, ellos ya llegaron a lo que es el borde de la tierra prometida. Ellos ya están básicamente a un paso a cruzar hacia la tierra prometida. Entonces ahí es donde mandan a los 12 espías a rodear la tierra prometida.
Si vamos a Números 14, del 1 al 10. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos has traído a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresémonos a Egipto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá están dando el informe. Los 2 espías, los 10 que dieron la mala noticia que allá estaban los gigantes, que nosotros éramos como langostas a comparación de los gigantes que están en esa tierra. Entonces están dando ese informe y está Caleb y está Josué con ellos dando el informe. Entonces la gente viene y entra en un modo de pánico y le dice a Moisés y Aarón: ¿sabes qué? Mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. No, ¿sabes qué? Mejor hubiera sido que muriéramos en el desierto. Ahora nos estás diciendo que no nada más nos trajiste al desierto, pero ahora que vamos a ir a esa tierra de los gigantes, donde nos van a matar, donde van a agarrar a nuestras esposas, a nuestros hijos como esclavos. Mejor regresémonos. ¿Se imaginan? Están en el borde de cruzar. Hagan de cuenta que aquí está así, al borde de cruzar la tierra prometida. Y desde ese punto ellos están pensando: ¿saben qué? Mejor regresémonos a Egipto. En vez de confiar en la promesa que Dios les había dado, en vez de confiar en la palabra que estaba diciendo Josué y Caleb, ellos preferían regresarse a Egipto, que ya habían caminado una buena trayectoria, a que enfrentar lo que era la tierra prometida. Vamos al 4. Dice: y se decían unos a otros: vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Hasta estaban planeando entre ellos quién iba a ser el líder para llevarlos nuevamente a Egipto. El 5. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal del dolor Josué y Caleb, que eran 2 de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Ahí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Y ahora el 10. Pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. No nada más ahora se están quejando contra Moisés ni contra Aarón, pero ahora entra Josué y entra Caleb. Ahora a los 4 querían apedrear. A los 4 querían apedrearlos porque Josué y Caleb están diciendo: ¿saben qué? Va a ser fácil vencerlos porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Ellos a cambio no tienen a nadie a su lado. Entonces vayamos a esa tierra, vamos a pelear por ese territorio. Pero la gente se empezó a rebelar y a los 4 ahora querían básicamente apedrearlos. Entonces imaginan el pueblo que ellos preferían mejor regresarse a Egipto a que poseer la tierra prometida que Dios les había dado, que Dios ya les había dicho que iban ellos a conquistar esa tierra. En Números 14, del 34 al 35 dice: para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré 1 año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que me cansen y mueran.
el Señor ya llegó a un punto a que les está diciendo, ustedes fueron a explorar esa tierra, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que yo les prometí, a la tierra que yo les dije que yo les iba a entregar. Se tardaron 40 días para explorarlo, pero por la desobediencia y por no creer en lo que yo puedo hacer por ustedes, ahora yo los voy a castigar. Por cada día que ustedes fueron a explorar la tierra, ahora ustedes van a ser castigados 1 año por cada día. Así que fueron 40 días que ellos fueron a explorar, ahora son 40 años que ustedes van a estar rondando el desierto hasta que cada uno de ustedes muera y no entre a ver la tierra prometida. Entonces ahí vemos en todo el trayecto que ellos era queja tras queja, tras queja, tras queja, a que no, mejor estábamos en Egipto que venir aquí al desierto a sufrir. No, es que mejor estábamos en Egipto. Moisés, ¿por qué se te ocurrió sacarnos de allá si allá estábamos mejor? Entonces siguen caminando, ellos ya sabiendo lo que va a suceder, el castigo que el Señor le ha mandado al pueblo. Vamos a Números 16. Números 16, versículo 3 al 11. Dice, Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón, ya estamos hartos que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? En este punto, Coré se está quejando que por qué ellos son los sacerdotes, que todos son santos en el pueblo, que Dios está con absolutamente todos y que por qué Aarón y Moisés siempre son los que tienen que dirigir. Entonces Coré le está diciendo, ya estamos hartos de que ustedes sean nuestros líderes. El 4, Moisés cuando oyó esto se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo, ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pongámoslos delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiere que les sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Entonces luego, el 8, luego Moisés le dijo a Coré, escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo, ¿les parece poco lo que haya elegido Dios para ustedes entre el pueblo de Israel, para que sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando ni rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Entonces, aquí ellos vienen de la descendencia de Leví. Los levitas eran los que estaban adentro en el tabernáculo arreglando y quemando incienso, ¿verdad? Bueno, no estaban quemando incienso, arreglando el tabernáculo. Entonces ellos están despreciando. Moisés le dijo, tú estás despreciando donde Dios te ha puesto. Tú estás despreciando, estás haciendo pequeño donde Dios te ha colocado. Entonces viene el Señor y salen los de Coré y sale Moisés y Aarón y empiezan a quemar incienso en el brasero y viene un fuego y se abre la tierra y se los tragó. Ahí le dejó bien claro al pueblo de Israel que el Señor había escogido a Aarón y a Moisés. Siguen caminando en el desierto porque recordemos que ahora son 40 años los que ellos tienen que estar recorriendo el desierto. Vamos a Números 20 del 2 al 5. Dice así, como en este lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón, y a Moisés le reclamaban, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan terrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Otra vez, esta es la tercera situación que el pueblo de Israel está sufriendo porque no tienen agua. Se les olvidó la primera vez donde Dios hizo el milagro.
Se les olvidó la segunda vez donde Dios hizo el milagro. Están viendo por tercera vez lo que Dios puede hacer. Muchas veces pasamos por la misma cosa, pasamos por el mismo proceso. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por el mismo proceso una vez y otra vez y otra vez? Porque no hemos aprendido nuestra lección. No hemos aprendido lo que tenemos que aprender de cada proceso a cual nosotros pasamos. Por eso muchas veces el Señor permite que pasemos el mismo proceso, no una, no dos, maybe 3 veces, igual que el pueblo de Israel, para que ellos puedan confiar en quién es su proveedor, para que ellos puedan confiar que así como Dios lo hizo la primera vez, así de esa misma manera Dios lo puede hacer otra vez y otra vez y otra vez. Para que no se le olvide al pueblo de Israel las bondades de Dios, las bondades, los milagros, las maravillas. Así desde que están en Egipto, les decía, vieron las 10 plagas, vieron cómo el mar rojo se abrió, cómo el Señor proveyó agua, cómo el Señor proveyó maná, cómo el Señor proveyó las codornices, y ahora están nuevamente quejándose porque no tienen nada que beber. Números 20, versículo 12. Pero Dios le dijo a Moisés y Aarón: ustedes no creyeron en mí y no me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meriba, que significa queja. Y es que ahí los israelitas quejaron contra Dios y les mostró que es un Dios santo. Entonces, en esta peña, en la peña de Cades, en ese punto es donde el Señor le dijo a Moisés y Aarón: ustedes tampoco entrarán a la tierra prometida, porque no me han sabido honrar. Así como ustedes han visto los milagros que yo he hecho desde el día 1 hasta esta temporada, ustedes no están creyendo lo que yo puedo hacer. Ustedes no me han honrado en frente del pueblo de Israel. Así que de esa misma manera, ustedes tampoco entrarán a la tierra prometida. Ahora, siguen por el desierto y llegan al desierto de Sin. Vamos a Números 21, versículo 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay agua ni hay pan. Ya estamos hartos de esta pésima comida. El 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al labrar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Al principio ellos estaban quejando que mejor era morir, que mejor era morir, que mejor era morir. Ahora viene el Señor, les manda serpientes para que los mate, y dicen que no. Empiezan a rogarle a Moisés: hey, ruégale a Dios que nos quite estas serpientes, porque ahora no quieren morir. Entonces, ¿quién los entendía? Llegaba un punto de que ellos querían morir, llegaba otro punto de que no, ¿sabes qué? Mejor no queremos morir. Entonces, en toda esa trayectoria que ellos pasaron en el desierto, vemos que era queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Y esas quejas nunca fue contra Moisés y Aarón. Esas quejas siempre fueron contra Dios. Y eso fue lo que más molestó al Señor. Que esas quejas, que el Señor quería hacerlos un pueblo libre, ahora ellos están anhelando ser un pueblo cautivo, un pueblo de esclavos. Entonces ellos no están agradeciendo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Al contrario, cada vez que el Señor les proveía algo, ellos se quejaban. Venía Dios y les daba otra cosa, ellos se quejaban. Ellos venían y decían: queríamos tal cosa, el Señor se los daba. Y aún así, que Dios le complacía, por decirlo así, cada capricho que ellos tenían, aún así ellos se quejaron. Ellos en todos esos años no hubo un momento, por decirlo así, donde el pueblo se pudo reunir
a darle gracias a Dios por lo que Él estaba dando, por lo que Él estaba haciendo. Y porque ellos se quejaron constantemente, queja tras queja en el desierto, por eso esa generación murió en el desierto. Por eso esa generación no pudo ver la tierra prometida. Por eso solo pudo ir Josué y Caleb, que sí creyeron en lo que Dios les había dado, en lo que Dios había dicho. Entonces vemos el peligro que nosotros tenemos cada vez que nos quejamos. Cada vez que nosotros nos estamos quejando porque Dios nos está moviendo de temporada, tenemos que tener mucho cuidado a que no nos estemos quejando contra Dios. A que no nos estemos quejando con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A que no nos estemos quejando, tal vez no entendamos la temporada o el cambio o el proceso que estamos pasando, pero tenemos que tener mucho cuidado a que no nos estemos quejando con Dios. Porque en medio de nuestro proceso, en medio de lo que estamos pasando, Dios está proveyendo. En medio de nuestra nueva temporada, en medio de nuestro proceso, en medio del desierto, Dios siempre fue fiel con el pueblo de Israel. Y de esa misma manera Dios siempre es fiel con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener cuidado a que no nos estemos quejando constantemente. A que todo lo que nosotros no entendemos, a traerlo a los pies de Él y poner todo en sus manos para que, dice la palabra, que sea conforme a su propósito. Amén. Les digo, muchas veces nos quejamos porque cosas no van como nosotros pensábamos, no van como nosotros nos imaginábamos, no van como nosotros soñábamos, pero siempre es conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, no cabe en nuestra mente, y esa es la razón por qué siempre nos estamos quejando. Entonces les digo, este es el peligro a que nosotros nos estemos quejando constantemente. No nada más afecta en el mundo, por decirlo así, físico, sino que también afecta en nuestra mente. El que nos estemos quejando nos mantiene estancados. El que nos estemos quejando constantemente no hace que nosotros avancemos. Nos estancamos por estarnos quejando.